es un búho virginiano. Tiene unos ojos enormes diseñados para que penetre aún la más mínima luz y así poder ver de noche para poder cazar sus presas. De igual manera tú y yo tenemos que tener una visión clara, aún en medio de las circunstancias difíciles. Poder ver hacia adelante y ver lo que otros nos ven, las herramientas que tenemos para nosotros poder cumplir nuestra visión. Aún ver lo bueno, cada detalle en medio de la oscuridad. Tener una visión 2020. Estamos en esta serie de Visión 2020, tener una visión. ¿Sabes lo que es visión? Poder ver aún lo invisible, o lo pequeño, o lo que casi no se ve, y verlo con claridad. Y traigo una ilustración para ponerlo un poquito más claro. Y tenemos ahí un amigo allá arriba, a ver si quiere venir para acá. Vente para acá. Lo logramos. Y fíjate qué interesante, porque las aves rapaces tienen los dos ojos hacia adelante, y estos ojos lo que le permiten es ver enfocados hacia su presa. De igual manera tú y yo debemos de ver hacia adelante y poder lanzarnos de acuerdo a la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, vamos a despedirla. Órale. Bueno, ya llamé tu atención, ¿no? Entonces, este tema de visión es muy importante, porque es más que poner metas, es algo que nace de nuestro corazón, una convicción. Fíjate esta definición de qué es visión. Es una imagen clara de lo que puede ser. Entonces es ver eso que todavía no es, pero tú lo estás viendo con tal claridad y con tal pasión. Pero lo interesante es que es energizada por la convicción de que debería de ser. O sea, cuando tú y yo tenemos visión de parte de Dios, no es algo que digas, bueno, pues si llega a suceder, sino que hay una pasión en nosotros que dice, tiene que suceder, no puedo vivir así hasta que no lo vea que esto suceda. Eso es la visión. Y lo interesante es que la visión va a nacer en cada uno de nosotros, en nuestra alma, entre cuando somos consumidos por la tensión de lo que es y de lo que debería de ser. Esa tensión es importante porque tú estás viendo alguna situación como está ahorita y dices, yo veo el país y digo, esto es lo que es, pero yo sé lo que debería de ser. Y en esa tensión es que nace la visión. Tú ves tu matrimonio, pero dices, yo creo que puede haber más entendimiento o más armonía. Tú ves cómo van tus hijos y tú dices, yo creo que puede llegar a algo más. Y en esa tensión lo que está sucediendo es que está naciendo la visión dentro de nosotros. Y eso es algo muy interesante, porque aquellos que nos incomoda, aquello que decimos, pero ¿por qué esto está sucediendo? Y nuevamente, no nos va a incomodar lo mismo a todos en la misma magnitud, pero por eso es interesante, tú tienes tu propia visión en esas diferentes áreas. Ahora, como iglesia, también vamos a tomar una visión. Y hemos estado estudiando desde el domingo pasado este tema y estuvimos hablando que la fuente correcta de la visión es Dios. Dios para nosotros como cristianos, como gente temerosa de Dios, siempre va a ser nuestra fuente Dios. Ahorita vamos a hablar de otras fuentes, pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Y hemos tomado este versículo como base para hablar acerca de la visión. Y dice Pablo a los Efesios que somos hechura de Dios. Tú y yo, por eso es nuestra visión de parte de Dios, porque tú y yo somos el resultado de la visión de Dios. Dios nos ha dado visión. Dios, o sea, en su visión nos creó a nosotros para un propósito. Él nos hizo. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos creó. Somos la joya de la creación, el ser humano. Pero en Cristo Jesús, tú y yo volvemos a nacer para estas buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú y yo no buscamos visión en otro lado más que en Dios. Y Él tiene una visión para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu trabajo, para tu profesión, aún para lo que te gusta hacer en cuanto a hobbies. Hay algo ahí que va a tener un factor eterno y un factor moral de valores.
Ahora, vamos a ver lugares equivocados para buscar la visión. Lo primero es saber que existe visión, que necesitamos visión y luego ponernos a buscar la visión. Pero unos lugares comunes equivocados para buscar la visión, por ejemplo, son puertas abiertas o cerradas. Este es un error muy común en los cristianos, porque de repente entró la moda de que está abierta la puerta, señal del cielo, Dios te está hablando, entra por ella. Y no es así. O al revés, está cerrada la puerta, Dios no quiere que entre por ahí. Mira, la puerta abierta o puerta cerrada, eso va posterior. Lo primero tiene que ser, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Si Dios te está diciendo, no entres por ahí, aunque esté la puerta abierta de par en par, tú no entras por ahí. Pero si Dios te está diciendo, por ahí es, y aunque esté bien cerrada, pues tú, ¡pum!, entras por ahí. O sea, nuestra visión viene de parte de Dios. Y entonces buscamos esas puertas abiertas o cerradas, o las abrimos o las cerramos. Pablo, en un momento con Silas, fue llevado a prisión por compartir el evangelio. Y estando en prisión, cuenta el libro de los Hechos, que tembló y se abrieron las puertas de la prisión y se le cayeron los grilletes. Y de repente llegó el carcelero, estaba todo oscuro porque era de noche, y se iba a quitar la vida, porque si perdías al preso, de por sí te mataban. Se iba a quitar la vida, y de repente en el fondo del calabozo se oyó una voz, la voz de Pablo: no te quites la vida, aquí estamos. Qué interesante. Y de ahí ya le compartió de Cristo, y este carcelero recibió, él y toda su familia, y ahí Pablo convenció a una iglesia. ¿Por qué Pablo no se salió de la cárcel si había puertas abiertas? Porque Dios le dijo: no te salgas. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no guiarnos solamente por lo externo. Necesitamos tenerlo aquí. Otra fuente equivocada son malas motivaciones. Una mala motivación, por ejemplo, puede ser la competencia. El otro lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer. No, error. Envidias, ¿sí? Tienes envidias que el otro tiene, pues yo lo voy a tener. No, esos son malas motivaciones. Dios nunca te va a llevar algo con malas motivaciones, ni por envidia, ni por competencia, ni por egoísmo, ni por orgullo. Todas las motivaciones de Dios son buenas, para buenas obras. Y entonces te tienes que preguntar, caminando en esa visión, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está motivando en verdad caminar esto? ¿Un celo de lo que debe de ser por ver el reino de Dios, la bondad de Dios en la vida de tal persona o en tal situación? Otro lugar equivocado, necesidad. La necesidad nos mueve a compasión, pero hay cantidad de necesidad. Y tú y yo no estamos llamados a atender todas las necesidades, pero sí aquella necesidad que Dios nos pone en el corazón. Y el ejemplo es Jesucristo. Jesucristo veía la necesidad y era movido en compasión. Pero él se movía no de acuerdo a la necesidad, sino de acuerdo a lo que el Padre le decía. En una ocasión llegó ahí en un estanque en Jerusalén, donde había cantidad de enfermos, multitud de enfermos. Y llegó y sanó solamente a uno. Y lo sanó, se levantó, agarró su camilla y se fue. ¿Y los demás? ¿Que no había necesidad? Pero Jesucristo no se movía por necesidad, sino por lo que el Padre le decía. Y de igual manera tú y yo necesitamos estar buscando qué es lo que Dios nos dice. Esta siguiente es muy buena. Disponibilidad de recursos. A veces decimos: no puedo seguir esa visión, pues porque no hay dinero. O a veces equivocadamente decimos: no, pues voy a tener que agarrar esta visión porque acá es donde están los recursos. No, equivocación. La visión no sigue a los recursos. Los recursos siguen a la visión. Jesucristo dijo: denles de comer. Y no tenían suficientes. ¿Y qué sucedió? Llegaron los recursos. Entonces, entiende esto: cuando tú tienes una visión de parte de Dios, no te preocupas acerca de los recursos, sino que tú caminas en fe. Tú y yo, Iglesia Paz, estamos en este lugar porque Dios nos dio una visión. Y ya después vinieron los recursos y están llegando los recursos. Confiamos que llegarían. No nos venimos aquí porque teníamos los recursos, venimos aquí porque teníamos una visión y caminamos en ella. Si tú tienes una visión, confía. Llegarán los recursos. Y ese es el paso de fe que tenemos que dar. Lluvia de ideas. Ninguna visión nace de lluvia de ideas. De igual manera que ninguna obra de arte nace de un comité, ¿no? ¿Te imaginas ahí Miguel Ángel, ahí en el comité? No, quítale, ponle, píntale, hazle y demás. O sea, él solito, ¿verdad? Así las obras de arte y así la visión. Sí se vale pedir consejo.
Pero no es que junten y todos opinen de tu visión. Tú tienes que tomarla, tú tienes que perseguirla. Es lo que Dios está poniendo en ti. Y otro lugar erróneo, copia de otros. Error si tú estás siguiendo la visión de otros y estás diciendo, ay, pues es que está bien padre y es bien popular, entonces ahora voy a agarrar copy-paste y voy a hacer esa visión. No. Dios tiene una visión para ti porque tú eres único y especial. Y la visión que Dios tiene para ti es única y es especial. Y si tú no corres con ella, nadie va a correr con ella. Y eso te debe de dar una urgencia para buscarla, buscar esa visión. Y hoy vamos a hablar, habiendo tenido o buscando o recibido la visión, cómo llevarla a madurez. Cómo madurar la visión antes de correr con la visión. Y estamos tomando la historia de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Nehemías. Si estás tu Biblia, abre el libro de Nehemías, capítulo 1. Y mira esta tabla de tiempos, si la quieres poner, para nada más orientarnos. Estamos hablando de Nehemías, que está aquí, para situarnos. Allá está Abraham, allá está Moisés, acá está Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Nehemías fue llamado a construir, a levantar las murallas de Jerusalén. Habían sido destruidas por los enemigos de Israel para que Jerusalén no se levantara en guerra. Fueron llevados a cautiverio y Nehemías no es profeta, pero es un gran líder, es un visionario que la Biblia nos muestra para aprender de él. Caminó a construir, a reconstruir las murallas de Jerusalén, son kilómetros y kilómetros, en 52 días con la ayuda de todo el pueblo. Entonces vamos a leer ahí para estudiarlo. Y cuenta que Nehemías era copero del rey. O sea, él trabajaba, era esclavo. Y era esclavo del rey y estaba ahí en Babilonia, en Azusa. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quileu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado al cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y mira, aquí están las noticias. Y así nos pasan a ti y a mí, escuchamos noticias. Pero en un grupo de gente, algunos escucharán la noticia y dirán, ay, qué mala onda, qué mal. Pero otros les va a suceder lo que le sucedió a Nehemías en el capítulo 4. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. Y al estudiar el libro de Nehemías, tú vas a ver que Nehemías no era un llorón. Pero él estaba angustiado. Había algo en su corazón en cuando escuchó esa noticia en específica de las murallas, que Dios le dio una carga. Y entonces dice que me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné, lloré al Dios del cielo y dije. Y ahí comenzó la oración de Nehemías. Ahí comenzó el nacimiento de una visión. La visión de nosotros viene de parte de Dios. La visión de Nehemías llegó de parte de Dios. Y vamos al versículo 11. Y miren la oración de Nehemías. Dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Tú y yo, cuando tomamos la visión de Dios, estamos honrando a Dios como pocas cosas. Hay una honra que damos a Dios cuando caminamos en la visión que Dios nos ha dado. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Esta es la oración de Nehemías. Y hasta ahí quedó. Después de 4 meses sigue el capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó. Entonces pasaron 4 meses de que recibió la primera noticia a que estaba delante del rey después de su oración. Y aquí vemos cómo se va desarrollando la posibilidad de que él logre su visión. ¿Por qué te ves triste? No me parece que estés enfermo. Debes de estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. O sea, date cuenta, estaba enfrente del rey, del emperador en ese tiempo,
de todo ese reinado que conquistaba. Era el sucesor de aquellos que habían destrozado Jerusalén. Y estaba aquí Nehemías, que era el copero, el mesero, el que le servía el vino. Y el rey le podía haber dicho: llévense a la horca, ¿no? Porque está triste y me pone aquí de mal humor. Y entonces dice que estaba aterrado. Pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Pero date cuenta lo que está sucediendo. Aquel que lo destruyó le está diciendo, o sea, aquel que tenía la responsabilidad de ser el que destruyó, está diciendo: ¿cómo no va a estar triste? ¿Sí? Si tus antepasados destruyeron mi ciudad, ¿no? Imagínate siendo el copero. Valiente, ¿no? Y el rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué pasó aquí? Aquel que destruyó, aquel que tenía en cautiverio a los israelitas, de repente ahora dice: ¿y cómo te ayudo? ¿Cómo? Ay, sí, primero destruyes y ahora quieres construir, ¿no? ¿Ves la mano de Dios en esto? ¿Te das cuenta cómo Dios está trabajando aquí? Y dice que después de orar al Dios del cielo, contesté. Yo me imagino que Nehemías está ahí y no dijo: a ver, déjame irme a orar, ¿no? Y a ver qué te voy a responder. Yo creo que nada más dijo dentro de sí: ay, Señor, ayúdame, ahí voy, ¿no? Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. O sea, no solamente déjame ir, sino financíame el proyectito, ¿no? Las necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones, escucha, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Esta es la razón. O sea, Dios estaba trabajando en el rey y Nehemías estaba logrando su propósito. Cuando llegué ante los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Debo de agregar que el rey mandó oficiales del ejército, o sea, no peones ahí, ¿no? O sea, oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Hasta ahí le vamos a dejar ahorita. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo en la visión que Dios puso en Nehemías? Y cómo le está dando favor a Nehemías para que se lleve a cabo. Pero vamos a hablar ahorita de madurar una visión. Una visión raramente requiere acción inmediata. Nehemías, entre que la recibió y le pidió al rey, pasaron 4 meses, según nos dice el texto. Raramente una visión es como para que agarres tus maletas y salgas corriendo. En ocasiones puede haber una visión, o sea, hay cosas que tú tienes que actuar rápido, ¿no? Porque tú tienes la visión de ver tus hijos crecer y de repente van a cruzar la calle y ves el autobús y no tienes que decir: voy a esperar. No, sales corriendo y lo rescatas, ¿no? Pero siempre va a requerir paciencia. Espera la visión. Ejemplo, Moisés. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, 400 años ahí en cautiverio, y recibió la visión. Equivocadamente quiso y mató a un egipcio. Yo no sé si le había echado el cálculo cuánto tiempo le iba a tardar matar egipcio por egipcio para liberar a Israel, ¿verdad? Pero Dios dijo: este no está preparado, y lo mandó a la Universidad del Sinaí, al desierto 40 años. Y se fue 40 años a madurar la visión. Ejemplo, el apóstol Pablo recibió el evangelio, creyó en Jesucristo ahí en Damasco, pero empezó a cometer errores y lo mandaron 7 años a Tarso. Y después de 7 años fue Bernabé y lo trajo, y ahí empezó el apóstol Pablo que conocemos. Hay un tiempo que esperar. ¿Cuánto tiempo va a tardar en madurar tu visión? Bíblicamente yo te respondo: entre 4 meses y 40 años. No sé, pero hay un tiempo que esperar. Entre más grande la visión, más madurez
y preparación necesitas. Pero este tiempo de espera es un tiempo importantísimo. El saber que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que hacer, cuando tú tienes la visión y dices, tengo que hacer esto, no significa que estés listo para hacerlo. Cuando los jóvenes dicen, pues yo veo el futuro y me quiero casar, no significa que ya estés listo para casarte. ¿Sí? Cuando dices, yo quiero trabajar en esto y estás en la prepa, no significa que ya estés listo. Y hay un proceso. Acción antes de preparación trae desastre. Y este es el tiempo de madurar la visión. La visión viene de parte de Dios. Necesitamos esa visión, tenerla, caminar con ella. Pero necesitamos tener paciencia y madurar la visión. El esperar no refleja una falta de fe, más bien muestra sabiduría. El sabio espera. El sabio espera. Y vamos a ver qué sucede mientras esperamos. De 4 meses a 40 años. ¿Qué sucede mientras esperamos? Primero, la visión madura. Hay que madurar la visión. Y necesitamos distinguir entre buenas ideas e ideas de Dios. Y para eso necesitamos ese tiempo. Muchas veces, somos seres emocionales, ¿verdad que sí? ¿O nada más yo? Las emociones nos ganan, ¿no? Y en ocasiones puede llegar alguien y te echa un buen speech y te emocionas y tú dices, sí, yo voy, sí, yo me lanzo. Pero necesitas madurarla para ver si es un llamado para ti o no es un llamado para ti. Yo estaba trabajando cuando tenía 23 años, mi primer trabajo, y estaba chavo. Y de repente trabajando y la llevaba bien ahí, alguien me ofreció otra oportunidad en otro lado. Y de repente yo llegué con mi jefe y le dije, ya me voy porque me voy acá. Y mi jefe muy sabio me dijo, ¿por qué no tomas una semana para pensarlo? Y yo lo pensé y a la semana regresé y dije, no, ya siempre no, sí me quedo. Hay que madurar, hay que distinguir si es en verdad de Dios. Pregunta, ¿eso que tienes, hay una convicción que no se va? Porque en ocasiones tienes esa convicción, pero al día siguiente dices, no, ya no. Pues quizá no era una visión de parte de Dios. Pero cuando tienes esa pasión y no se va, y no se va, y no se va, y no se va, pero necesitas ese tiempo. Necesitas saber si está alineada a lo que Dios está haciendo en ti y en las circunstancias. Porque Dios te está preparando para algo. Yo creo que Nehemías cuando estuvo ante el rey, de repente dijo, claro, esta es una visión de parte de Dios. Porque ¿quién más que yo puede tener el favor del rey para pedirle su guardia y cartas y hasta el financiamiento, ¿no? Pero Dios ya estaba trabajando desde antes y tú lo tienes que identificar. Madurar la visión es importante. Lo segundo es que tú y yo maduramos. Acuérdate, el que tengas la visión no quiere decir que ya estés listo para llevar a cabo la visión. Y entonces necesitamos empezar a madurar nosotros. Pablo nos dice en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes. Tienes que saberlo, Dios está trabajando en ti. El que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, la va a terminar. Y entonces Él trabaja en ustedes y nos va a dar el deseo, esa pasión por la visión, pero también el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Lo puedes ver en la vida de Nehemías? Nehemías lloró por la visión, pero después le dio el favor del rey, le dio el poder para llevarla a cabo. En 52 días construyó esa muralla con la ayuda de todo el pueblo de Judá, de Israel. ¿Qué hacer mientras tú estás esperando? ¿Ya recibes la misión? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, investiga. Tienes que investigar. Dios puso algo en tu corazón. Dios puso un país en tu corazón. Pues vas y estudias y ves en el globo, pues por lo menos dónde está este país y qué idioma hablan y qué problemática tiene. Si Dios me está mandando para las misiones allá. Y tienes que investigar. Nehemías era un copero. Ahí le podías preguntar cómo se sirve el vino, y si del lado derecho, izquierdo, y en qué copa, y la de cristal, y la de oro, y cómo se... Ese era el experto en él, pero él no tenía ni idea de cómo construir una muralla, reconstruir una muralla, pero él se puso a investigar. Algunos dicen que quizá Nehemías nunca había estado en Jerusalén, pero se puso a investigar con otros. Es un tiempo de investigación. Dios te está dando la visión de estudiar una carrera, joven, pues investiga. ¿Y cómo es? ¿Y cuál es la currícula? ¿Y qué las universidades le ofrecen? Y luego voy y me entrevisto con alguien que estudió eso mismo, un profesionista de esa área, o me meto a trabajar un tiempo y estoy investigando.
para ver si en verdad es la visión de Dios para mí y ver cómo poderla llevar a cabo. Segundo, ora. Ese tiempo de espera es un tiempo de oración. Y Nehemías se puso inmediatamente a orar y lo mantuvo con oración. Aún delante del rey estaba orando. Mira, aquí está la oración de Nehemías. Nehemías 1:11. Dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Entonces fíjate qué interesante la oración de Nehemías. El tiempo de oración es básico y es importante, porque la oración te va a ayudar a ti, va a mover los recursos de Dios a favor de esa visión. Pero aquí está la clave de lo que vamos a estar hablando en este día de madurar nuestra visión. En este pasaje, tú ves que Nehemías está pidiendo para que se reconstruyan las murallas de Jerusalén. Ahí está, ¿lo ves? ¿Por qué es lo que está pidiendo Nehemías? Nehemías no está pidiendo: Señor, reconstruye las murallas. No, él dice: yo soy el visionario, yo soy el que tengo la visión. Nehemías estaba orando por oportunidades. Señor, dame la oportunidad a mí, que encuentre favor con el rey. No envíes a otros a construir, yo soy el bueno, yo quiero construirlo. Entonces, en ese tiempo de oración, más que orar por milagros, ora por oportunidades. Muchas veces tenemos carga de algo, pero nuestra carga es una carga barata. Porque tenemos carga por México y decimos: Señor, cambia al presidente. Señor, cambia al gobernador. Señor, cambia esto, haz el otro. ¿Por qué no cambias tu oración y di: Señor, dame la oportunidad? Déjame hablar con el presidente. ¿Verdad que cambia la escena? Señor, que mi hermano conozca a Cristo. A decirle: Señor, dame la oportunidad, el momento, la situación, la conversación, para que yo pueda compartirle quién eres tú. ¿Verdad que es muy diferente? Ahora, yo creo que la oportunidad es un milagro a la misma magnitud que si pides el milagro. Ya es un milagro que el rey quisiera y demás, pero ora por oportunidades en tu vida, en tu caminar, en esa visión. No ores para que alguien más haga la visión. Ora para el Señor: dame la oportunidad, yo quiero hacer la diferencia, dame favor, dame imaginación, dame creatividad, ayúdame en esto. Ese es el tiempo de oración. Yo he estado probando esto últimamente y es algo increíble, porque ¿sabes qué? Dios te da la oportunidad. Pero, híjole, cuando tienes la oportunidad, la pregunta es: ¿estás preparado? Ándale. Porque de repente Dios dice: adelante, delante del rey. Y tú llegas y, ¿estás listo? No. ¿Qué es lo tercero? Investiga, ora, y lo tercero es planea. Haz un plan. Todavía no hay nada. Todavía ni siquiera tienes el recurso. Todavía no sabes cómo lo vas a hacer, pero empiezas a hacer un plan. Y Nehemías, cuando estaba delante del rey, él no titubeó. Cuando el rey le dijo: ¿qué necesitas? Pues Nehemías decía: no venía preparado, pero sacó la lista, ¿no? Tras. Aquí está la lista de Nehemías. Dice: paso número 1, convence al rey para construir la muralla. No está fácil, porque era el mismo rey que había destruido la muralla, ¿no? O sea, sus sucesores. Convence que me deje ir y me dé apoyo financiero. O sea, el que lo destruyó, ahora que lo financie. Ese era su plan. O sea, grandes sueños, ¿no? Tener cartas para los gobernadores cercanos, para que no me den lata y me dejen pasar. Obtener madera del bosque del rey. Tener título de gobernador de Judá. Sexto, organizar a los habitantes de Jerusalén. Séptimo, comenzar la construcción. Ahí está su plan detallado. Y es interesante porque tú y yo vemos el plan de Nehemías y a veces decimos: no, pues yo no estoy listo todavía. Cuando Dios te diga: va, tú dices: ¿ya estoy listo? O dices: a ver, déjame pensarlo, ¿qué será primero? ¿Le digo o no le digo? Demás, ¿no?
Dios, dame la oportunidad de compartirle de Cristo. Y de repente está la oportunidad y tú dices, ay, ¿dónde era? ¿Era Efesios y era Filipenses? Y entonces, ¿cómo era que si confieso con mis orejas? ¿O cómo era? ¿No? Tienes que estar ya preparado. Haz un plan, prepárate, ponlo de una manera muy detallada. ¿Qué otra cosa sucede mientras esperamos? Dios está trabajando detrás de la escena. Él está activo, preparándonos y preparando las circunstancias. Está preparando esas dos cosas. Pero necesitamos estar con visión, investigando, orando y planeando. Y entonces, en ese tiempo de oportunidad, las cosas suceden. Déjame contarte una historia. Es muy linda. Mi esposa, cuando era joven, una niña, ella sabía que se iba a casar. Quería casarse. Y entonces, cuando le daban dulces, tenía un cajón donde apartaba los dulces para sus hijos. Y entonces venían sus hermanas y le robaban sus dulces y ella salía corriendo, denme los dulces de mis hijos. Era como la Cenicienta, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Tenía una visión. Yo recuerdo de joven, 24 años, yo quería casarme. Todavía no tenía con quién, pero yo tenía la visión de casarme. Así que yo me puse a trabajar y conseguí un buen trabajo y empecé a ahorrar y de ahí el enganche para la hipoteca y me hice de una casa. Y estando en eso ya con casa y demás, de repente veo pasar la visión y salí corriendo tras ella porque ya estaba listo. Y bueno, todo el tiempo ahí todo lo que sigue del romance, y sí, ¿no? Y sí, y al final de cuentas, pues sí, y vamos para adelante y nos casamos bien rápido. Yo puse mi casa, ella puso sus dulces y caminamos hacia adelante. Planea, prepárate y vamos hacia adelante. Pero tienes que entender que entiende que la visión de Dios para ti es una pieza más del rompecabezas del plan de salvación. Lo que Dios te está dando a ti es una pieza que encaja con lo que Dios está dando al de junto y a ti y a ti y a ti. Y es todo un rompecabezas. Y esto es algo interesante porque, mira, aquí tienes un rompecabezas y está hecho de varias piezas, pero tu pieza encaja acá. Y es importante que tú la tengas y la pongas ahí para que esté completo ese rompecabezas, ese plan de Dios. Tenemos que entender esto. El final de una visión de parte de Dios es Dios. No eres tú, no es tu orgullo, es Dios. Y tú y yo hemos sido llamados para servir en algo mucho más grande y trascendente que nuestra propia vida. Pero vamos colocando esas piezas y vamos caminando, madurando nuestra visión. Para resumirlo, déjame enseñarte el qué, cómo y cuándo, que es muy importante en nuestras oraciones. Una visión responde la pregunta, primero, ¿dónde quieres estar en el futuro? Ese es el qué. Pero ahí no ha acabado toda la información de la visión que tú necesitas. El qué es lo primero, construir las murallas, casarme, tener un matrimonio extraordinario, tener hijos obedientes. O sea, si tienes esa visión, ese es el qué. Pero después es el cómo. ¿Cómo se va a lograr eso? Eso es algo muy importante. O sea, Dios quiere que haga esto, pero ¿cómo es que lo voy a lograr? Porque el cómo, o sea, el qué está alineado con Dios, pero el cómo también tiene que estar alineado con Dios. Y luego viene el cuándo. ¿Cuándo es un buen momento para comenzar? Y no arrancarme antes de tiempo. Cantidad de veces hay visiones frustradas porque se arranca antes de tiempo. ¿Qué, cómo y cuándo? Entonces, antes de comenzar, pregúntale a Dios el qué, cómo y cuándo. Muchas veces puede estar correcto en el qué, pero la riegas en el cómo. Porque no esperaste a Dios, porque no buscaste a Dios, porque no confiaste en la manera y en el camino y en el recurso de Dios. Y de repente tú andas en tu propio cómo, pensando que va a justificar el qué, el cómo. ¿Te acuerdas de esa frase? El fin justifica los medios. No es cierto. O sea, hay un cómo de acuerdo, pero también hay un cuándo, un kairos de parte de Dios para ti.
El kairos, hay dos términos en griego, es el cronos y el kairos. El cronos es ese tiempo que va avanzando, ¿sí? En tu reloj tú ves un crono, tic, 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 tic. Pero hay un kairos. El kairos es cuando tú tienes que entrar, como cuando saltábamos la cuerda, ¿no? De chico. O sea, ahí está dando vueltas el cronos, pero el kairos es ahorita, para no tropezarte. Hay un kairos en tu momento. No te adelantes, joven. No te adelantes, espera ese kairos de parte de Dios, porque el qué es tan increíble que no la puedes regar ni en el cómo ni en el qué. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo confío que esa visión que Dios ya ha puesto en ti, en varias áreas de tu vida, este sea un tiempo de retomarla, de verla, de ponerla delante de Dios en este tiempo de ayuno y oración, de madurarla, de investigarla y de planearla. Señor, yo te pido que tú hables a cada corazón aquí presente. Yo te doy gracias porque tú eres el que has puesto esos sueños en ellos y tú eres el que estás madurando aún esos dones y talentos. Tú estás dando esa sabiduría para saber cómo caminar de acuerdo a tu voluntad, para saber cuándo arrancar. Señor, yo te pido que nos des entendimiento para pedir por oportunidades, ser más creativos en nuestras oraciones, de acuerdo a la visión que nos está consumiendo en el corazón, que está encendida en nuestro corazón. Guíanos, Espíritu Santo, para saber orar por esas oportunidades, pero ayúdanos a estar listos cuando tú nos las des. Señor, yo te pido por aquellos ya de más kilometraje, que tú rescates esas visiones que quizá han quedado atrás. Tráelas nuevamente, muéstrales. Porque quizás son visiones no de su generación, sino de varias generaciones, y tienen que pasar esa estafeta. Señor, yo te pido por esos jóvenes que están aquí, que están comenzando a entender qué es correr con visión y que tienen ese impulso, ya quieren correr, que tú les des la paciencia para saber esperar el momento adecuado. Y mientras tanto prepararse, buscarte a ti, buscar esos consejeros de vida alrededor de ellos y planear y soñar. Señor, queremos soñar tus sueños. Queremos contar tus historias y tus milagros a través de nuestro caminar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.